en una isla ubicada en el meridiano de la miseria, un pueblo algo alejado y cerca de una temporada invernal, el pueblo de Berg se encontraba, un lugar de vikingos que combatían contra dragones, o bueno, eso fue, hasta hace poco tiempo, donde todo cambió. Sobre los cielos dragones volaban libremente, algunos posándose sobre las casas y otros solamente caminando entre la población. Esto era Berg. Hipo. Aún me sorprende cómo todos cambiaron al parecer. Aún acostumbrándose a su prótesis, el primer jinete de dragones dio un paso fuera de la puerta de su hogar, cuando una voz familiar sonó a su lado. Bocón. Sí, tal vez para hacerlo solo necesitábamos esto. Hipo. ¿Me acabas de mirar por completo? Pregunto con una sonrisa sacándole una pequeña carcajada al vikingo. Estoico. Es un nuevo comienzo, hijo, tal vez sin ti, hubiéramos seguido con esta guerra interminable. Chimuelo a un lado de Hipo gorgojeó feliz, frotando su cabeza contra la pierna del chico, lo que hizo reír al castaño que se apoyó sobre su cabeza para no perder el equilibrio. Hipo. Sí, puede ser, me alegra, que así sea ta. Mirando a su padre por un momento, Hipo sintió que se oscurecía su visión, ¿se había dormido? No, pero se sentía similar, su cuerpo se sintió pesado y todo se silenció. Ruby. Entonces, ella sí que se obsesionó con esa película, no la culpo, me encanta. Su voz se escuchaba entrecortada debido a las galletas en su boca, las cuales masticaba mientras algunas migajas caían. Sentada en el sofá, Blake estaba a su lado leyendo un libro. Blake. Eso confirma que aún es una niña, si seguía actuando tan seria pensaría que con todo lo que vivió, habría perdido eso, no la culparía claro. Justo en ese momento pasos rápidos se escucharon, el sonido tan característico que sonaba cuando los pies descansos golpean el suelo se acercó y entre ambas chicas una pequeña figura a salto aterrizando suavemente. Cassidy. Permiso, que me dieron permiso de volver a verla. La niña sonaba emocionada aunque esta misma emoción no llegaba a su rostro, entre sus brazos cargaba un peluche de un dragón negro, Chimuelo. Ruby. ¿De nuevo? Bueno, haré palomitas entonces. Weiss. ¿No te cansas de verla tantas veces? Podrías probar con otras que ya vimos, como Lilo y Stitch. La heredera se asomaba desde la cocina cuando Ruby pasó a su lado. Luca. Déjala, no va a cambiar de idea ahora, además también quiero verla. Cassidy. Y no me gusta tanto ese pequeño alien, así que hoy, veremos toda la trilogía de cómo entrenar a tu dragón. Levantó el brazo cuando un destello detrás del sofá se manifestó, lo que sería un buen efecto si no fuera por los múltiples sonidos de impacto que le siguieron. Weiss. Esta vez no me meto. Volviendo a entrar a la cocina cuando Luca miró al cielo, como si quisiera decirle algo al vampiro, pero lo que recibió fue una cinta VHS en la cabeza, tocándose la zona golpeada segundos después. Luca. Maldito vampiro, a este paso cualquier franquicia que digamos van a aparecer. Blake por su lado decidió sensatamente levantarse para marcharse a las escaleras. Blake. Yo estaré en mi habitación mejor. Cuando Cassidy se arrodilló en el sofá, dándose la vuelta para ver qué era, sus ojos brillaron con fascinación. Brutació. ¿Quién apagó las luces? Estaba por demostrar que soy el mejor jinete de dragones. Este se sentó, su casco moviéndose inestable sobre su cabeza justo cuando una patada lo lanzó al suelo. Brutilda. Sal de encima de mí, cabeza hueca. Brutació. Oye. Así no se trata al gran Brutació. Patán. No, mamá, juro que Colmillo se comió todo el pescado. Despertándose con un susto, el casco de Patán cayó cubriéndose el rostro, antes de que sus manos lo acomoden, viendo a los lados con una sonrisa avergonzada cuando los hermanos lo vieron. Astrid. ¿Están todos bien? Hipo. Quisiera, pero me temo, que un dragón de varios kilos no me deja respirar. Debajo de su compañero, Hipo se movía un poco cuando Chimuelo al fin se dio cuenta mirándolo, a lo que con diversión Hipo puso una mano en su rostro para apartarlo, cosa que el Furia Nocturna hizo de un salto, solo para que Astrid tome a Hipo del brazo levantándolo. Hipo. Gracias, pensé que terminaría como alfombra. Cuando todos se estaban despertando y Patapez miraba a los alrededores, un grito los alertó poniendo en guardia a Astrid, Estoico y Bocón, los cuales presenciaron algo arrojarse sobre Chimuelo, era Cassidy. Cassidy. No puede ser. En verdad, eres Chimuelo, qué lindo. Ella abrazaba al dragón el cual sonreía sin problemas, moviendo la cola de un lado a otro, se sentó mejor lo que dejó a la niña colgando de su cuello. Esta era la primera vez que Cassidy se comportaba así, a lo que Luca se acercó con una sonrisa. Luca. Discúlpenla, está emocionada de verlo. Hipo. ¿Cómo conoce a Chimuelo?
Estoico. Y más importante, jovencito, ¿dónde estamos nosotros? El líder de Berk se acercó, su altura siendo más grande de la media y claro, más que la de Luca, pero no se mostraba amenazante, no de momento, solo suspiró paciente, dando una mirada a Cassidy que le mostraba a Chimuelo su propio peluche. Bocón. Las paredes no parecen hechas de piedra, y es más limpio que cualquier casa en la que haya estado. Brutilda. ¿Y esta cosa qué es? ¿Un espejo negro? Brutacio. Ah, déjame ver. Brutilda. Oye, yo lo tomé primero. Con una mano en el rostro de su hermano para alejarlo, Brutilda tenía en la otra una tableta, alejándola del alcance de Brutáceo, cuando Astrid se la quita mirándola. Astrid. Esto, ¿no parece un espejo y porque sobresalen algunas cosas del costado? Cuando presionó el botón sin querer, la pantalla se iluminó haciendo que la suelte espantada, los gemelos así como Patapez y Patán se inclinaron. Ignorando lo que sucedía detrás de Estoico, Luca solo estaba pensando en cómo explicarlo. Luca. Bueno, están en mi casa, yo soy Luca y ella es Cassidy, ¿cómo decirlo? Cada vez es más difícil explicar, más si la diferencia de épocas es demasiado grande. Este no es su reino, es Midgard, sí, pero, digamos que otra. Bocón. ¿Hablas de que es otra tierra? Sí, claro, y yo soy hijo de Thor, hasta nos parecemos. Este levantó su prótesis que era en este caso un martillo, no muy convencido. Hipo. Todo aquí se ve muy distinto. Estoico. Luca, dices que estamos en otro Midgard, eso, no debería ser posible, Odín no lo permita. Astrid. Pues no parece ser Berko algún lugar conocido, esta cosa, nunca vi algo así levantando con cautela la tableta, jurando que si tuviera su espada ya la hubiera empalado. Patán. Sé, debe ser brujería. Patapez. Aún así, el cómo estamos aquí es lo que me cuesta saber. Entonces el pata de palo apuntó a Luca con una ceja levantada. Bocón. Entonces, Luca, no pareces tan sorprendido de esto, hijo. Ruby que estaba llegando se detuvo en la puerta de la cocina al ver la situación, con el tazón de palomitas en mano, cuando Weiss la hizo retroceder. Luca. No es la primera vez que me pasa algo así, descuide, estoy ganando experiencia. En cuanto a por qué están aquí. Mirando la cinta VHS, la leyó un momento antes de abrir un poco los ojos, no esperaba que fuera a eso. Es para que pudieran conocer algo sobre los dragones, bueno, no sus dragones, quien los trajo se llama Zeltrech, un mago que suele molestarme. Brutacio. ¿Zelre? ¿Qué clase de estúpido nombre es ese? Patán. Como si el tuyo estuviera mejor. Hipo que vio la cinta en mano de Luca, se acercó a verla. Hipo. ¿Y qué se supone que es eso? ¿Cómo funciona? Astrid. Hipo, no trates con tanta confianza a él. Luca. Ja, es tecnología, aunque un poco más vieja que la actual para nosotros, para ustedes ya es muy avanzada, es lo que ayudará a que puedan ver sobre los dragones. Patapez. ¿Qué clase de dragones? Algunos clase misterio, o habrán otros nidos. Este sacó sus tarjetas con emoción, pero cuando casi se le caen las manoteó como pudo. Cassidy que se separó de Chimuelo se puso a un lado de Luca ya más calmada se cruzó de brazos, volviendo en sí o eso intento. Cassidy. ¿Qué verán? ¿Y dónde está Caperucita? Luca. Tiene que ver con algo que tú no pudiste ver y Millie, está durmiendo, por alguna vez debe tomarse un descanso. En la habitación de Luca, Millie dormía arropada como un capullo con la sábana en una de las literas, cuando desde abajo de la otra dos brillos dorados se ven y arrastrándose, una criatura oscura con dos protuberancias similares a cuernitos salió, Botamón saltó y aterrizó sobre la cara de Millie, cerrando los ojos para dormir también. Estoico. Si lo que dices es cierto, ¿qué sucederá una vez lo veamos? No quiero meter en nada desconocido a mi hijo, ni a los demás. Luca. Podrán irse, descuide Estoico, no les pasará nada. Hipo por otro lado se acercó a Cassidy con una pregunta. Hipo. Hola, ¿puedo saber cómo es que conoces de mi amigo? Aún es algo loco todo esto. Cassidy. Lo conozco porque vi lo que hiciste, gran pelea por cierto, cuando le dispararon en la boca de la muerte roja, fue increíble. Por un instante su fanatismo saliendo a la luz, sacándole una risa incómoda a Hipo que solo aceptó la felicitación. Bocón por otro lado miró a Estoico con una duda. Bocón, ¿qué hacemos? Sabes que te seguiremos en la decisión que tomes, si decides creerle a él. La mirada de Estoico viajó a Luca un momento, tocando su barba rojiza un momento. Estoico. No lo sé Bocón, por un lado esto suena a una fantasía ridícula y por el otro, no sabemos qué nos encontraremos al salir de aquí o cómo volver a Berk. Meditándolo por un momento, Estoico al final solo suspiró y se giró, mirando a los ojos al pelinegro.
Aceptaremos, pero espero que no nos mientas. Luca. Muy bien, gracias por cooperar, pueden sentarse. Brutacio. Ya era hora, vaya, esto es más cómodo de lo que esperaba. Sentándose en el sofá, Brutilda desde atrás se lanzó, tirándolo al suelo y ocupando su lugar, mientras los demás hacían lo mismo. Luca miró la cinta un momento antes de ponerla en el reproductor y la pantalla se encendió, igual que el objeto que antes Astrid había tocado. Chimuelo ante eso se sentó estando al lado del sofá con Hippo. Luca se sentó en otro lado con Cassidy. Luca. Esto será mucho que explicar. Mirando todos a la pantalla, claro que los vikingos con cautela o hasta fascinación como Hippo y Patapez. No tempo da criação, Deus criou o conceito: tempo, espaço, escuridão. E os seus filhos criaram tudo, a terra, o mar, o céu, o Pokémon. Os segundos vocês devem aos filhos que criaram este mundo. Cuando la pantalla comenzó a mostrar imágenes, los vikingos se inclinaron un poco ante esta nueva magia, como le decía Patán. Patapez. Increíble, ¿cómo funciona? Estoico. Debo decir que sí es impresionante, y esos dibujos antiguos. Bocón. Ah, parecen los de una leyenda, pero no una que yo conozca. Hippo se inclinó un poco, el diseño de esos dragones en las pinturas, le resultaba curioso, tanteando su cinturón, solo para tomar su diario y su lápiz, comenzando a dibujarlos, a lo que Chimuelo se asomó a ver. Hippo. No se ven como algo que hayamos visto antes. Astrid. Creo que deberías prestar atención a eso, Hippo. Kundo la rubia apuntó a la pantalla, al fin pudieron escuchar algo. Patán. ¿La creación? ¿Qué? ¿Estamos hablando del Ginnungagap antes de que el árbol del mundo apareciera? Brutacio. ¿Estamos aquí para saber sobre historia? Me hubiera quedado en casa. Estoico. No, esto parece ser algo muy distinto. Astrid. ¿Pero qué es esa cosa? ¿Es siquiera un dragón? Su atención, aunque escuchando a los demás, estaba centrada en la figura que se mostró frente a ellos, Arceus. Hippo. ¿Un dios? ¿Eso es? ¿Quién es? Si puedes decirnos. Aunque se dirigió hacia Luca, su vista no se apartaba de la imagen, imponía presencia y majestuosidad. Luca. Bueno, aquí vamos, él es Arceus, el dios Pokémon, aunque es algo más que eso, no es un dragón en sí, pero tiene una gran importancia, pero en él indagaremos después. Chimuelo ladeó la cabeza un momento, viendo la pantalla, se echó en el suelo cómodo, pero Estoico se llevó una mano a la barba con dudas. Estoico. ¿Qué son los Pokémon? ¿Criaturas similares a dragones? Cassidy. Son criaturas sí, pero dentro de ellas hay muchas especies distintas, dragones, fantasmas, son, no animales ya que algunas no lo son, pero tienen algún tipo relacionado a ellos. Brutilda. ¿Tipo? ¿Cómo qué? Brillante. Brutacio. Oscuro, jajaj, imagínalo, un tipo fantasma. Diría abriendo los brazos dramáticamente antes de reírse, a lo que con una mirada de estoico Brutilda se puso recta y golpeó a su hermano en el hombro como echándole la culpa. Patapez. Entonces, ese Arceus es como Astrid, el creador de todo, no sé si creerlo, esos 3 dragones. Bocón. Bueno, se ve que no me gustaría enfrentarme a alguno de esos, ni por toda la hidromiel que me ofrecieran. Su risa se apagó un momento, viendo a Dialga y Palkia, pero la presencia de Giratina lo inquietó un momento, incluso Chimuelo levantó la cabeza un momento, atreviéndose a lanzar un gruñido cuando sus orejas retrocedieron. Hippo. El espacio y el tiempo, pero ¿por qué oscuridad? Golpeando su labio inferior con el lado contrario del lápiz. No eran nada como lo que el libro de dragones hubieran descrito. Estoico. La tierra, los mares y los cielos, esas bestias, ayudaron a la formación de todo. Son sin duda seres sorprendentes. Aunque su tono era de asombro, también sentía inquietud. Si hubiera visto esto antes de todo lo sucedido, sabía que estaría más aterrado de lo que se sentía, aterrado por su gente de existir seres así cerca de Berk, pero aún no sabía de qué eran capaces estos dragones. Patapez. Esto es increíble y a la vez me espanta. ¿Cómo se llaman? Cassidy miró a Luca a su lado también con duda. Cassidy. Sí, ¿quiénes son? No esperaba ver sobre Pokémones. Luca.
Bien, ellos son el trío creador, Dialga el señor del tiempo, Palkia soberano del espacio y, Giratina, aquel que mantiene el equilibrio entre ellos dos, el desterrado. Patán. Ahora los dragones tienen dioses propios, genial, espero Colmillo no sea de esa religión. Se cruzó de brazos, interesado, no lo podía disimular ya que se inclinó más, viendo a la pantalla junto a los demás. O tempo distorce com minha chegada. Eras que se passam na mão do Dialga. Metade dragão, a outra metade é aço. No trio da criação, eu tô sem tempo pro espaço. Com o poder de um dragão, meteoro eu fui. Eu que mando aqui. O tempo que conhece se moveu só depois que eu nasci. Do tempo sou o dono. Nesse assunto eu tô no trono. E não abandono. Vocês sabem é o crono. Universo na minha mão. O Pokémon que rege uma dimensão. Não pode se opor quando frente a mim. Porque eu sou o começo, o meio e o fim. Astrid. Entonces el primero es Dialga, se ve, elegante, pero imponente. Patapez. Los cuernos a los lados de su cabeza parecen un casco vikingo ahora que lo veo, ¿qué clase de dragón sería calificado? La presencia de Dialga, el soberano absoluto del tiempo, era sorprendente, erguido con dignidad. Brutáceo. Mitad acero. Por las partes de metal en su cuerpo. Es una especie de armadura. Brutilda. Dudo que sea decoración. Bocón. Supongo que acero es uno de esos tipos de los que hablaste chico, es interesante ver a un dragón que no solo escupe fuego o dispara púas. Hippo entrecerró los ojos al examinar la apariencia del Pokémon legendario. Hippo. ¿Eso en su pecho, es un diamante? ¿O se asemeja a uno? Pero cuando vieron la apariencia de Dialga cambiar, las líneas anaranjadas que se sobrepusieron al celeste brillante, pudieron sentir la intensidad aumentar por momentos, más cuando comenzó a disparar bolas de fuego que caían como meteoros. Patán. ¿Qué en nombre de Odín, fue eso? No es un aliento de fuego normal. Patapez. Eso, se pareció al método que tienen los Gronkle usan con las piedras para sus disparos pero, mucho más grande. Luca. Esa es la forma primal, una forma descontrolada de Dialga en la cual, es capaz de volverse agresivo, más de lo que es normalmente. Estoico. Entonces, básicamente se encontraba alterado, ya veo. Bocón. Es como un pesadilla monstruosa al que le quitaron su comida, bastante bestial. Astrid. Pensar que pudo haberlo puesto así, bueno tal vez sea territorial, como otros dragones. Pero ante lo que siguió, hasta Brutilda y Brutáceo se detuvieron de estar haciendo idioteces. Estoico. No es alguien que controla el tiempo solamente, es, el tiempo, funciona gracias a él. Bocón. Sí, si no me lo dijeras estoico, estaría creyendo que bebí mucho. A pesar de sus palabras, no había el típico sarcasmo en su voz. Patán. Jaja, es, una locura, en serio, Luca. Dialga es el señor del tiempo como dije, es junto a Palkia y Giratina quienes colaboraron con Arceus para dar nacimiento al multiverso, una curiosidad que tiene es que sí, el tiempo comenzó a correr desde que nació, siendo que el tiempo avanza con los latidos de su corazón y así seguirá hasta que Dialga algún día perezca. Hippo. Un dragón así, nunca creí ver algo igual, ¿cierto amigo? Él mismo estaba algo asustado pero también, fascinado, Chimuelo a su lado levantó la cabeza con un gorgojeo respondiendo al llamado. Patapez. La encarnación del tiempo, entonces, lo mismo es con Palkia teniendo el espacio y Giratina, pero ¿cómo es que la oscuridad funciona? Brutilda. Oh, esto se puso interesante. Astrid. Disculpa, ¿quién es ese trono? Cassidy. El rape, digo, el dios del tiempo de otra mitología, sí, eso. Ella se cruzó de brazos mientras abrazaba su peluche, en su mano tenía una taza con chocolatada que nadie vio de dónde salió. Luca. Hace referencia a un dios griego, sí, ya que tienen el mismo rol aunque actúan de una manera distinta. Dialga es capaz de afectar al tiempo, acelerándolo, ralentizarlo, e incluso detenerlo o formar un bucle, o sea, que algo o alguien se quede atrapado repitiendo un movimiento. En sus manos también había una taza esta vez de café, que no estaba allí antes. Brutáceo. O sea, ¿cómo? Brutilda entonces para darle un ejemplo, le dio un empujón en la espalda con una sonrisa y cuando su gemelo estuvo por quejarse, volvió a darle uno, casi tirándole el casco. Brutilda. Algo así hermanito. Brutáceo. Sí, ya entendí, presumida. Astrid. De ser así, entonces él sostiene en parte todo lo que existe, y todo depende de él, o bueno, una parte.
Sus manos se cerraron levemente, hasta ahora ideas así nunca le hubieran llegado a la cabeza. Hippo. Incluso una dimensión propia, un territorio propio, pero, ¿por qué está peleando con Palkia? Estoico. Sí, uno creería que los que mantienen un equilibrio trabajarían juntos, pero muy probablemente se vean amenazados entre sí o como Astrid dijo, sean muy territoriales y alguno haya entrado en dominio del otro. Patán. No quisiera ver cómo sería una pelea entre esos dos, si quieren hacerlo bien, pero no cerca de nosotros. Bocón. ¿Quién diría que así se comportarían unos dioses? Bueno, no es nada alejado de los nuestros. Luca. Pues sí, son seres muy territoriales, siendo que cada uno reside en su propia dimensión, cuando uno de ellos entra en la de otro, más si son Dialga y Palkia, lo más inevitable de su encuentro es una pelea. Lo cual sería catastrófico. Se sabe que, en una de sus peleas arrastraron una ciudad a otra dimensión, su sola presencia hacía que toda la ciudad se hiciera poco a poco partículas de polvo. Este se giró dirigiéndose hacia los demás, que no hicieron más que mirarlo en silencio antes de que Patapez apunte a la pantalla. Patapez. Ellos podrían destruir todo sin esfuerzo. Hippo. Pero, supongo que no fue algo intencional de ellos, ¿no, Astrid? Intencional o no, algo así, no es seguro para nadie, si aparecieran en la Tierra. Luca. Descuiden, eso solo fue por la magnitud de la pelea, han estado en la Tierra antes sin causar estragos. Eso pareció tranquilizar un poco a los vikingos, pero Estoico se cruzó de brazos. Estoico. Dialga, qué dragón tan magnífico, pero también, es algo que ningún humano o dragón lograría alcanzar de donde venimos. Volviendo a ver a la pantalla. Acho que corrompi o trio da criação, gerado e banido, ao meu nome é expulsão. Entre o tempo e o espaço, um vazio apareceu, e quem completava essa lacuna era eu. Existe um dragão que não tem calma na criação, tem um fantasma, essa guerra é matéria contra a antimatéria. Somente do criador, você tá em árvore bonita, então por que me criar? O meu nome é Vagão, o meu nome é Vagão. Esse clima não era da lei, seja de um clima pesado. A antimatéria pesa, nascido das trevas, contra você barra. É que eu quero Pokémon de platina, tem pra briga, a dimensão é luz giratina. La tensión que se generó en el ambiente era palpable ante la presencia del Pokémon, que era apodado como el Ángel Caído. Chimuelo levantó las orejas alerta, sintiendo la amenaza del dragón a través de la pantalla. Hippo. Ese es, Giratina, es, aterrador. Patán. Por favor, no da tanto miedo. Bueno, tal vez sí un poco, veía la silueta del legendario con algo de nerviosismo. Estoico. Expulsado, algo debió haber cometido para recibir tal castigo, y no algo leve, tal vez se deba al comportamiento que muestra ahora. Bocón. Que tu propio creador te expulse, no sabemos qué, pero, dudo que sea solo porque sí, ¿no? Patapez. ¿Y a dónde fue a parar? Digo, tal vez esté prisionero en algún lugar o se resguarde en algún lado. Cassidy, que estaba cerca, miraba a la pantalla con duda. Cassidy. No me parece tan atemorizante, bueno, tal vez sí da un poco de impresión. Luca. Giratina, fue expulsado al mundo distorsión, porque su comportamiento agresivo lo hacían demasiado peligroso, poniendo en riesgo la creación de Arceus, así que fue enviado al mundo distorsión, desde donde ve la Tierra y también para mantener un equilibrio entre sus dos hermanos. Cuando Estoico iba a hacer una pregunta, pudieron ver dónde estaba Giratina, un lugar donde las cosas no parecían tener un sentido real, las cascadas caían hacia arriba, estructuras y suelo flotaban de diversas formas, es puramente caos pero a su vez, controlado de alguna manera. Estoico. Por las barbas de Odín. Brutilda. Wow, qué loco, el agua va hacia arriba, ¿será que se puede caminar de cabeza? Hippo. ¿Cómo es que todo está, de cabeza? Cassidy. La gravedad allí está invertida. Astrid. ¿A qué te refieres? Cassidy. Bueno, ustedes saben que si suelto esto, cae al suelo, eso es la fuerza de gravedad que nos permite estar en el suelo. Ella dejó caer su peluche al suelo antes de tomarlo con simpleza. Cassidy. Allí está al revés, por eso es que el agua cae hacia arriba. Luca. No solo eso, también se es capaz de caminar por las estructuras que están dadas vueltas ya que tienen su propia gravedad. Brutacio. Brujería, increíble, quiero poder caminar por los techos.
Estoico. Gravedad, es un término interesante, aunque nunca le dimos un nombre como tal. Cuando volvieron a prestar atención a la pantalla, sentían la presión que Giratina imponía sobre ellos solamente crecer aún más. Bocón. Fantasma, ja, ese también es un tipo o solo es una forma de decir, pero aún así, esa criatura es la que me pone la piel de gallina como ningún otro dragón. Brutacio. Le atiné, como se esperaba de mí. Cruzándose de brazos, este sonrió con confianza por un momento. Brutilda. Se ve que a la serpiente alada le urge desquitar su ira acumulada. Hipo. ¿Tanto odio hacia Arceus? Astrid. Lo más probable. Parece que la expulsión solo logró aumentar más su temperamento. Pero cuando pudieron ver el momento donde Dialga y Palkia dejaron de pelear cuando de un portal la figura de Giratina emergía, sintieron un escalofrío enorme pasar por sus espaldas. Patapez. Eso no es un dragón, es un demonio. Estoico. Salido de la peor de nuestras pesadillas, ¿es capaz de salir del mundo distorsión? Patán. Yo tengo una pregunta mejor, ¿qué rayos es una antimateria? Abriendo los brazos y cortando un poco el ambiente tenso que se cargaba en el lugar, Sax dándole un suspiro a sus amigos, pero todos tenían la misma pregunta. Astrid. Cierto, es otra cosa de la que no sabemos, ¿qué es exactamente? Luca se quedó en silencio por unos momentos, pensativo sobre cómo explicarlo antes de levantar la mano. Luca. Bueno, todo lo que existe es materia, esto señaló su taza con un movimiento, aprovechando a darle un sorbo. La antimateria es lo contrario, si ambas se tocaran, sería como un ácido corrosivo que destruía a ambos al mínimo contacto, en pocas palabras si la materia y antimateria se tocan, ambas serían destruidas. Patán. Como si dos rocas chocaran entre sí, ¿no? Hipo. No creo que sea así exactamente, pero, ¿eso quiere decir que puede destruir todo? Luca. En teoría, Giratina controla la antimateria, pero eso solo quiere decir que de salir del mundo distorsión, del cual, él es el único que puede entrar y salir, todo el mundo se destruiría apenas él llegase, pero eso no ha sucedido. Bocón. Si es como Dialga, no significa que podría controlar eso a voluntad. Esa capacidad de explotar todo a su paso. Astrid. Sea como fuera, creo que ya sabemos una parte de por qué fue recluido a ese mundo, aunque sea injusto para él. Frunció el ceño un poco al escuchar el reclamo de Giratina hacia su propio padre por el destino que le había tocado. Estoico. Una decisión cruel pero justa, no sabemos tampoco si a Arceus le complació su propia decisión, pero lo hizo por el bien de todos. Cuando entonces nuevamente el ruin sentimiento que les transmitía el dragón fantasma se intensificó solo con su grito de rabia, Chimuelo hasta retrocedió unos pasos, Hippo al verlo puso una mano en su cabeza. Hippo. Tranquilo amigo, estamos lejos de eso, pero no creo que sea prudente que inicie una guerra contra su propio padre. Brutilda. No parece estar muy bien de la cabeza. Cassidy. Como si fueras quien para hablar. Levanto una ceja divertida, para intentar aligerar el ambiente, pero Patapez vio algo más. Patapez. Su apariencia cambió al salir del portal, tiene 6 patas y sus alas se unieron en un par, ¿es como la forma primal de Dialga? Luca. Eso, no, es la apariencia que Giratina toma al salir del mundo distorsión, es una forma más limitada de sí mismo que toma. Astrid. Entonces solo puede sacar su máximo poder si es que está en su propio territorio, conveniente. Hippo. Es increíble que pueda tomar 2 apariencias distintas. Este se concentró en su diario terminando de detallar a Giratina antes de regresar su vista a la pantalla, cuando la tensión al fin pareció desvanecerse. El abrupto subidón del ritmo los tomó por sorpresa a más de uno, pero no fue eso lo que más los sorprendió. Astrid. Ese poder, esa presencia, se siente más que antes. Hippo. Por un momento había olvidado que además de ser dragones, son principalmente Pokémon, aún así esta vista es increíble. Patán. ¿Eso alrededor del rosadito son runas? Viendo por momentos los múltiples círculos que giraban alrededor de Palkia cuando se presentó. Patapez. Tal vez es lo más probable, ya quiero ver sobre el señor del espacio. Moviéndose en su lugar de la emoción, haciendo que Patán lo mire extrañado, alejándose un poco hacia el lado de los gemelos.
Pero, la sorpresa solo creció ante lo que pudieron presenciar, el nivel que tenía un enfrentamiento entre el tiempo y el espacio. Estoico. Esa magnitud de poder es lo que manejan, un enfrentamiento entre ambos. Bocón. Ya entiendo por qué tienen que estar separados, son unas bestias. Viendo perplejo junto su buen amigo y los demás como la colisión de ataques entre Dialga y Giratina desbocaba en una distorsión en el espacio. Hippo. ¿Y eso es? Astrid. La creación de todo, es maravilloso. Asombrados ante la imagen del espacio, el como las estrellas y planetas comenzaban a aparecer, con Arceus en el centro de toda la existencia. Brutilda. Mucho brillo para mis ojos. Patapez. Entonces ellos tres son solo una extensión del verdadero poder de Arceus, increíble. Estoico. Sí, Patapez, es increíble. Afirmo verdaderamente sorprendido pero decidiendo guardar silencio, volvió su atención a lo que era importante. O espaço em cada voo. Rasguei, olha só quem que chegou. Rasguei, até não sobra mais não. Quem tá na sua direção é o pau. Tô sabendo do tipo dragão. Vocês tudo na palma da mão. Faz o que quiser na imensidão. Só não toca na minha dimensão. Tá ouvindo, irmão primogênito? Você tá muito marrento. Pra quem tem eu posso ter. Você até que tá muito lento. Tá num ponto, então tá na linha que eu não vou ajudar teu plano. Só ligo com Giratina se for pra te causar dano. Dialga vence, não importa quando. Banido já foi, não pisa que agora eu que te bano. Eu tô a um passo de espaço, logicamente não entenderam ainda. É que quando as asas eu bato, a luta inteira finaliza. Estou pedaço a pedaço, estou sendo pedaço a pedaço. É como num velho ditado, cada um no seu espaço. Hippo. El último del trío, es capaz de rasgar el espacio, con solo volar. Chimuelo a su lado movió sus alas mirándolas con duda mientras que Bocón puso una cara larga asintiendo. Bocón. Sé, territoriales pero la actitud de esos dos me recuerda a los dos cabezas hueca de allí. Este apuntó a Brutilda y Brutáceo, comparándolo con la forma en la que Dialga y Palkia se llevaban. Patapez. Solo que una forma más, colosal y destructiva, que podría acabar con muchas vidas, sí. Brutilda. Jaj, le dijo lento al tiempo, buena esa. Cassidy. Es la calidad de juego de palabras de Jan. Luca. Creo que a Weiss le hubiera dado algo de escuchar esto. Divertido ante esa idea, sabía cuánto le molestaba a la Schne esos juegos, más si venían de la rubia. Hippo. Hace referencia a los puntos que usan en los mapas para medir las distancias, podemos decir que si controla el espacio, tal vez pueda moverse de un punto a otro sin problemas. Estoico. Y más allá de eso, se puede mover entre los reinos y mundos. Luca. Verán, Palkia es quien mantiene estable el espacio como lo conocemos, sin él, este se altera, al punto de abrirse muy probablemente grietas a otras dimensiones o simplemente sucumba. Se dice que, el espacio se estabiliza con cada respiración suya, y como dice Hippo, puede pasar entre dimensiones, incluso crear sus propios espacios aparte de su dimensión propia. Patapez. Eso diría porque puede ser más rápido que Dialga, acorta una distancia colosal en solo segundos. Se llevó una mano a la papada al escuchar lo que había dicho. Patán. Bueno, si se parecen a los gemelos cabeza de gallina, pelean siempre pero se unen cuando necesitan pelear contra algo, claro, si no se terminan derrotando entre sí. Hippo. Lo único que los haría dejar de pelear es la propia presencia de Giratina, un acuerdo, eso solo dice. Astrid. Que Giratina es de alguna forma algo superior a ellos individualmente. Bocón. Aunque sea temporalmente, una vez él sale, volverán a pelearse como animales. Luca. Irónicamente, Giratina es el encargado de mantener el equilibrio entre los tres, apareciendo para detenerlos y proteger también a su vez la estabilidad de todo. Estoico. Se vuelve básicamente el enemigo de los dos con tal de que no hagan más desastres, entiendo, pero ¿por qué empezaron a pelear? Luca. Eso, es porque las dimensiones de ambos comenzaron a acercarse, anunciando el regreso de alguien. Pero decidió solo decir eso lo que no complació la incertidumbre de la mayoría. Cassidy por otro lado levantó una ceja ante la frase final de Palkia. Cassidy. ¿No sería cada uno en su sitio? Luca. En mi caso es, cada uno en su casa. Ambos se encogieron de hombros, cuando parecía estar terminando al fin.
Há muito tempo não existia nada, até que um ovo apareceu e eclodiu do nada. E de repente, num passe de mágica, a existência que vê num estalo é criada. E quem tava ali era eu. Naquele momento o primeiro nasceu. Então dança em novo em gris, pois ele desceu. O Pokémon original, nomeado de Arceus. Do espaço e tempo eu crio regras, matéria e antimatéria, da morte, luz e trevas. Sim, eu criei toda a vida, joga papo, tira. Pokémon de essência divina, divina. Então meu prole me diz por quê, porque és tão agressivo. Então vai ser, o universo será destruído, gerando tanta destruição. Precisam de emoção meus filhos, discordam disso, então cobrem seu pai. O seu Deus existe e o seu Deus tá vivo. Então achar que pode, vem capturar Deus. Se acha digno de entrar no reino de Arceus. Quem sou eu? Quem sou eu? Arceus. Cuando la pantalla al fin se oscureció, pareció que se había terminado aunque los vikingos no sabían decirlo, pero entonces se enciende de nuevo y todos pudieron sentirlo, la calidez, la presión que cayó sobre todos como un abrazo ante el suspenso. Brutilda. Él está allí, el caballo. Patapez. ¿Cómo algo así puede sentirse de esta manera? Astrid. Todo eso es, el inicio de todo, la nada. Hippo. Un nuevo, bueno, si en nuestras historias es un árbol que nace de la nada. La imagen de aquel huevo en medio de la misma nada, un vacío ausente de todo llamó su atención, cuando el cascarón poco a poco se fue agrietando. Estoico. El momento de la creación. Viene de un huevo. Patán. Pero, ¿cómo ese huevo apareció allí de la nada? Digo, algo o alguien debió ponerlo, bueno, el Yggdrasil se generó en la nada sin suelo o algo. Bocón. Son cosas que jamás podremos comprender, chico. Patapez. SSH, está por nacer el huevo. Cuando al final ese cascarón se rompió, un destello dorado les bloqueó la visión por momentos, cuando una figura no muy definida en un brillo dorado aparecer y entonces lo vieron, como todo comenzó a existir, un espectáculo asombroso y a la vez, hermoso. Astrid. Todo esto, con solo salir de su huevo, debería asustarme, pero... Hippo. Se siente más, cálido de alguna forma. Sí, lo sé. Patán. Al nacer, esa cosa, Arceus hizo, todo, si ya sabemos por qué es más fuerte que esos tres, si alguien de ver me escucha creerían que me volví loco. Brutacio. Llama divina, es, increíble. Luca. Hace mucho tiempo, cuando nada existía, ese huevo era lo único, aunque no se sabe exactamente si lo estuvo desde siempre o no, cuando este eclosionó, la energía que liberó fue tanta que dio origen a todo, purgando el vacío de la existencia. Este estaba, algo distraído y era porque, también sentía esa calidez, lo cual lo tomó por sorpresa, viendo sus brazos ante la sensación tan extraña. Cassidy. Eso es, el Big Bang, todo solo se generó de una explosión. Estoico. No hay dudas, si en alguna vez estuve dudando sobre si esto era verdad, esto, lo comprueba. Ante él una presencia de la que solo había escuchado similitudes en las historias de su pueblo, estaba allí, pero el escalofrío llegó a ellos antes la mención de este ser, descendiendo. Bocón. ¿Bajó a la tierra? ¿En serio? Luca. Sí. Bueno, eso fue más adelante, pero Arceus se hizo presente en la tierra, varias veces en realidad. Volviendo a estar distraído, esta vez sí volvió en sí. Brutilda. Este sí parece un dios, porque brilla. Le susurró esto último a su gemelo, el cual asintió cruzado de brazos, eso y lo que Arceus imponía. Hippo. El trío de la creación y lo que parece ser, otros que representan diversas cosas. Astrid. Vida y muerte, luz y sombras, ¿hay un Pokémon para cada cosa? Estoico. Ramifica todo en diversas formas para que se controle de una forma más fácil, cada uno es gobernado por un Pokémon solo y a su vez una extensión de él mismo. Patán. Entonces, les da parte de su trabajo, tal vez también solo quería compañía, digo, ese lugar sin nada debe sentirse muy solitario. Luca. Bueno, Arceus al nacer, creó primeramente a un ente, conocido por Mew, el antecesor de todos los demás Pokémon, luego de ello, creó Eo espacio-tiempo, allí surgieron Palkia y Dialga para que generen una estabilidad en el espacio y a su vez, el tiempo corriera, pero estos nunca dejaban de pelear y aunque eran solo una fracción del poder de Arceus, este decidió crear a alguien para que los detuviera, Giratina el señor de la antimateria, así fue como los tres se crearon, conocidos como el trío dragón principalmente. Patapez. Y ellos fueron los primeros en ser creados para ayudarlo en el resto de la creación.
Brutació. Aunque creo que tuvo un pequeño error con la serpiente alada. Refiriéndose claramente a Giratina, cuando volvieron a ver a la pantalla. Hippo. Ni siquiera él comprende el propio comportamiento de Giratina. Bocón. Así que, tampoco tiene todas las respuestas, eso es sorprendente. Estoico. Entonces efectivamente era su comportamiento el que hizo que tuviera que ser desterrado. Brutilda. ¿No se suponía que debía evitar que los otros dos se mataran? Y terminó siendo el peor. Patapez. Aunque ya lo sabíamos a eso, esto confirma que tal vez sí tuvo un buen motivo. Las palabras de Patapez murieron en su boca en el preciso momento, en el que Arceus mencionó las consecuencias del caso de que Giratina siguiera fuera del exilio, cayendo en cuenta de nuevo en lo peligrosa que era la antimateria. Bocón. Oh, eso es un desastre esperando a llegar, si es como nos dijeron, la posibilidad de que todo se destruya, está a un mal día de ese dragón. Brutació. Es como el aliento de Erupto. Brutilda. Y la chispa de vómito. Abrieron los brazos, la mejor ejemplificación que tuvieron desde la parte vikinga de qué sucedería si la antimateria y la materia se tocaran. Patán. A veces creo que son inteligentes y se hacen los idiotas, o si tienen cerebro allí. Se asomó hacia Patapez susurrando y apuntando a los gemelos. Astrid. Podría haber acabado con todo, pero tal vez eso habla de que Giratina tal vez no es tan caótico como se esperaría. Cuando entonces fue que pudieron ver a la Tierra, pero la atención de todos fue hacia 3 Pokémon pequeños. Patapez. ¿Y esos quiénes son? Brutilda. Agua, se ven tan bonitos, quiero abrazar a uno hasta estrujarlo. Hippo. ¿Emociones a los Pokémon? Luca. Esos 3 son Uxie, quien representa la sabiduría, la capacidad de resolver problemas, Mesprit permitía el poder sentir la felicidad y el amor, dando origen a las emociones, por último Azelf, quien daba la determinación de la voluntad. Son 3 Pokémon que Arceus hizo para los humanos y brindarles virtudes, se les conoce como Trío del Lago, lo hizo tras ver el desarrollo de la humanidad, cuando la Tierra fue moldeada por otros hijos de Arceus. Estoico. Las emociones, la sabiduría y la voluntad que tanto caracteriza a los hombres, básicamente les dio algo que los hizo más que solo seres instintivos. Patán. Bueno, cuando dijeron creador de todo, fue realmente de todo, nada me puede sorprender ahora, la verdad, pero es, bueno, para los humanos. Hippo. Parece que les dio algo incluso a ellos, es bastante benévolo. Luca. Arceus puede serlo, sí, pero no es alguien a quien quieras romper su confianza, entre sus poderes claro está que sobrepasa el control de sus demás hijos sobre los conceptos, espacio, tiempo, etc. Él cuenta con algo bastante peculiar, 19 tablas que flotan a su alrededor cuando necesita combatir. Cada una le permite cambiar de tipo independientemente, siendo que originalmente él es un tipo normal. Algo que no les dije es que ciertos tipos tienen una ventaja y desventaja ante otros, que puede ser desde un daño normal, 1 por 2 y otro el máximo normal por 4. Patapez. Una alta adaptabilidad en combate entonces, si es capaz de cambiar su tipo mediante lo necesite, tal vez no tenga una verdadera debilidad. Estoico. Entonces es prácticamente intocable por humanos y sus propios hijos. Patán. Ya quisiera ver a una persona intentando domar a, literalmente un dios. Debería estar loco. Riendo un poco, risa la cual fue disminuyendo hasta que se silenció de la impresión de lo que sus ojos y los de los demás veían. Brutilda. Oye cara de vómito, esa niña está más loca que nosotros. Brutació. Sí, creo que se cayó de pequeña. Patapez. Ella está, intentando capturar a Arceus, ¿qué rayos le pasa? Está faltando el respeto. Astrid. No sé si es tonta, pero sí es bastante temeraria, pero ¿qué fue lo que le acaba de lanzar? La perspectiva de que una niña intentara capturar al dios creador no terminaba de comprenderse por algunos, pero Astrid le prestó más atención a lo que la niña lanzó. Cassidy. Es una Pokéball, aunque parece más antigua, se usan para capturar Pokémon. Según sé, en estos pueden dormir o descansar, los entrenadores las usan para capturar y transportar a sus compañeros una vez formaron un vínculo, pero es una locura intentarlo contra un dios. Estoico. Pokéball, ¿los humanos desarrollaron algo así? Hippo. No me parece la mejor idea capturarlos, pero tampoco puedo hablar por mí. Su mirada fue hacia Chimuelo un momento. Luca. La chica es Kira, una chica del tiempo presente que terminó en el pasado, y luego de algunos acontecimientos, terminó llegando al reino de Arceus. Patán. Claro que él tendría también un dominio propio, pero lo que no entiendo es cómo esa mocosa está tan segura teniendo delante a Arceus.
La sonrisa que Kira presentaba, muchos la calificarían como arrogante o hasta estúpida, pero ellos podían reconocer su valentía y coraje, por eso, cuando vieron que finalmente la Pokéball logró capturar a Arceus, sintieron que el corazón se les había saltado un latido en el pecho. Hippo. Imposible, ella. Brutació. Golpéame, creo que lo imaginé. Brutilda ante esto se encogió de hombres y le dio un golpe que lo tiró del sofá, haciéndola reír. Bocón. Por todos mis ancestros, esa niña, logró algo que no debería ser posible. Estoico. A menos que él haya visto algo en ella, no es posible que se deje atrapar tan fácilmente. Se llevó una mano al mentón pensativo mientras Hippo, saliendo de su propia sorpresa, dibujó el diseño de la Pokéball en su diario, pero entonces la pantalla llamó por última vez su atención sorprendiéndolos por algo. No las palabras sino por hacia donde estaba mirando, hacia ellos, sintieron sus almas sacudirse, si era posible algo así. Patán. Oigan, creo que, nos está hablando. Astrid. Se dirigió hacia nosotros, eso es posible. Luca. No, nunca había pasado algo así. Se levantó un momento tan sorprendido como ellos cuando la sensación cálida solo aumentó, apaciguando sus dudas con calma, Luca entonces se giró hacia ellos. Luca. Pero también, lo que vieron de Arceus, es solo una fracción de su poder, una forma física que toma para interactuar con todo, esa es la forma que Kira atrapó, no al verdadero. Arceus puede estar en varios lugares con avatares, pero su forma real no se sabe cuál es. Astrid. Entonces, todo lo que vimos, no fue más que, una parte de lo que puede hacer. Fue la única en hablar cuando los demás se miraron en sí. Estoico. Arceus, es más de lo que me hubiera imaginado. Pokémon pelo céu, criação tão cruel. Tipo dragão, Pokémon tem trio da criação. É o tempo e espaço, antimatéria e do sagrado, tudo nascer. Seus três filhos juntos são a imagem de Deus. Cuando ahora sí, la pantalla se pudo apagar, el silencio reinó mientras que Luca iba a tomar la cinta del reproductor, mirándola aún recordando ese momento. Luca. Nunca había sucedido algo así, lo siento si eso les asustó. Mirando hacia los vikingos pero también hacia Cassidy que estaba acariciando a Chimuelo. Bocón. No, descuida, supongo estábamos en la misma situación en ese aspecto, luego de esto necesitaré una bebida. Rascándose la cabeza un momento solo miro a Estoico que estaba pensativo. Estoico. Esto nos mostró que hay algo más allá de lo que creemos y mentiría si no dijera que me preocupa un poco. Poniéndose de pie, muro a Luca, su mirada relajándose. Estoico. Agradezco tu hospitalidad joven. Luca. No, no es nada, Estoico. Hippo. Entonces, ¿esto cómo se llama? Brutació. ¿Qué clase de magia usa? Ellos estaban rodeando la televisión, mientras Cassidy estaba sobre el lomo de Chimuelo el cual al moverse casi tira un florero, cosa que Cassidy ignora. Cassidy. Es una televisión, no la toque no la romperán. Astrid. Son cosas muy locas, creo que nadie en Berg nos creería esto. Patán. Genial, un secreto exclusivo para nosotros. Luca entonces miró a Chimuelo y a un paso lento se acercó, levantando la mano cuando el dragón vio esto se acercó dejando que toque su cabeza, haciéndolo sonreír sintiendo sus escamas. Luca. Increíble, nunca creí poder conocerte. Cassidy. Tienes un niño interior. Hippo. Parece que hiciste nuevos amigos Chimuelo, me alegra que les agrade, y también saber sobre todo esto. Se acercó con una sonrisa hacia Luca, antes de levantar un ceja pensando en algo, buscó en su bolsillo y sacó algo que le entregó a Luca. Hippo. Supongo que esto puedo darles como recuerdo, tú nos dejaste ver algo y lo tengo en mis notas. Luca. ¿Eh? Recibiendo lo que le entregaba el jinete, él vio en su mano una escama negra, sorprendiéndolo. Luca. Esto es. Astrid. Una escama de Chimuelo, bueno, no es que puedas hacer mucho con eso, pero, no puedo detener a Hippo de dar un regalo. En ese preciso momento todos ellos comenzaron a brillar asustando a Patapez mientras Estoico miró a los demás en alerta. Luca. Descuida Estoico, esto dicen que van a regresar a ver Y. Gracias por el recuerdo Hippo. Hippo. No es nada, en serio. Entonces, Cassidy se bajó del Furia Nocturna, el cual hizo un sonido frotando su cabeza contra la de ella quien reía pero entonces, antes de que se fuera sacó su teléfono, tomándose una selfie con el dragón. Cassidy. Fue un gran día el conocerte.
Le sonrió al dragón, cuando entonces todos los vikingos y Chimuelo desaparecieron, pero Cassidy vio a Luca. Cassidy. Creo que fue suficiente de películas por hoy, aunque, fue raro lo otro. Luca. Sí, no espere que algo así sucediera, ni sé si quiero que vuelva a pasar. Miro la escama en su mano con una sonrisa, pero en la habitación de este mismo, sobre su cama, algo apareció, un teléfono aterrizó en la almohada sin hacer ruido.